este nuevo ciclo de internacionalización 2025 que inauguramos con esta clase magistral. Este tema que nos convoca es un tema que venimos trabajando en la Facultad de Ciencias Jurídicas de manera transversal, no solo desde el ángulo de la internacionalización y en el diálogo con otros países, sino que también lo venimos trabajando desde la academia, en nuestra maestría en Derecho y Tecnología, que es una maestría acreditada por CONIAU, que ya tenemos este año, finaliza la primera corte. También venimos trabajando esta temática de Derecho y Tecnología, de inteligencia artificial, de neuroderechos, en los proyectos de investigación. Una de nuestras líneas prioritarias en la facultad es la tecnología y la inteligencia artificial. Por eso este tema que nos convoca a pensar y a repensar los vínculos que se dan entre el derecho y la tecnología, en juego con estos neuroderechos y la invitación especial que tenemos de una profesora investigadora que viene de la Fundación Universitaria del Área Andina del país vecino Colombia. Vamos a internacionalizar todos estos conceptos y avanzar en proyectos conjuntos que tienen que ver con la posibilidad de armar un diplomado de doble titulación, con la posibilidad también de articular en aulas de espejo para nuestros estudiantes y completar ejes temáticos disciplinares desde el área de investigación. Quería darles la bienvenida para el inicio de este ciclo y presentarles al coordinador de la Facultad de Extensión y Vinculación con el Medio, al doctor Gustavo Asensio, que va a hacer la presentación profesional, personal, de la doctora Jennifer Lodoño Jurado, que está con nosotros, y introducirlos en la temática para ver cómo articulamos en esta actividad con esta universidad. Bueno, les doy la bienvenida. Buenas tardes a todos. El tema de esta actividad, como dijo la doctora Sardeña, que nos reúne en este día, se titula Derecho y Sociedad, desafíos para un mundo jurídico en la era de la revolución tecnológica, inteligencia artificial y neuroderechos. Y este evento se pondrá en una forma de clase magistral. Presento brevemente a la ponente, que es la magíster Jennifer Londoño Jurado, líder del área de investigación del programa de Derecho Virtual, de la Fundación Universitaria del Área Andina, de nuestra hermana República de Colombia. Bienvenida, doctora Londoño. El evento está estructurado en 3 momentos. Un primer momento, segmento de salutación. En segundo lugar, donde la disertante nos brindará una clase magistral sobre el tema de la actividad económica, de la actividad académica, y un tercer y último tramo en donde todos los presentes, personalmente aquí y en forma virtual, podrán participar haciendo preguntas a la disertante. A continuación voy a ceder la palabra al profesor Andrés Contreras, que es el moderador virtual, es docente de Derecho Virtual del área de internacionalización de la Fundación Universitaria del Área Andina, quien hará la presentación a la directora para su salutación. Profesor Contreras, tiene la palabra. Doctor Gustavo, es un gusto para mí saludarlos. Doy un agradecimiento a todos ustedes, a la doctora Jennifer, quien en este momento se encuentra ya haciendo presencia, representándonos a nosotros como institución académica. Le doy las gracias al doctor Gustavo, a todo el equipo directivo de la Universidad John F. Kennedy, y es para mí un gusto abrir este espacio para la institución, para la Universidad del Área Andina, y qué bien que podamos seguir ampliando estos lazos de cooperación internacional con universidades tales como la John F. Kennedy. Así las cosas, le doy la bienvenida a nuestra coordinadora académica de la facultad,
la doctora Alejandra, quien es abogada. Ella es especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público, con experiencia por más de 15 años en gestión académica y de la investigación en el sector educativo. Doctora Alejandra, para mí es un gusto presentarte, darte las gracias por estar en este espacio y que te tomes un momento para saludarnos a todas las personas que estamos haciendo presencia en este evento. Muchas gracias, profe. ¿Cómo están todos? Un saludo muy especial. Como lo dice la profesora, mi nombre es Alejandra María Aguirre Fajardo. Soy la coordinadora académica del programa de Derecho Virtual y pues les damos un caluroso saludo desde acá, desde Colombia, agradeciendo a la Universidad John F. Kennedy de Argentina por el recibimiento, por la posibilidad de compartir pues el conocimiento y de trascender fronteras con el conocimiento. Para nosotros es un placer poder estar allá y hacer presencia con la profesora, que en realidad pues estamos excelentemente representadas. Agradeciéndole también a la decana, a la doctora Paula, diciéndole que las puertas de esa institución están abiertas, que la idea es poder seguir trabajando de manera colaborativa. La internacionalización pues genera un enriquecimiento académico e investigativo para ambas instituciones. Entonces, para nosotros es un placer poder continuar trabajando de la mano. Espero que disfruten muchísimo la intervención y la clase que hoy les trae la profesora Jennifer. De verdad que es un elemento supremamente valioso para nosotros en nuestra institución, en el aula, pero sobre todo en la investigación, en esa generación de conocimiento que llevamos desde procesos investigativos con toda la rigurosidad que caracteriza a la profesora, pero también transfiriendo ese conocimiento con comunidades que nos permiten lograr pues un impacto muy importante con el mismo. De nuevo, bienvenidos acá, los esperamos pronto, que estemos ya con la posibilidad de recibirlos acá. Gracias a ustedes por abrirnos la puerta de esa casa de estudio. Felicitaciones, profe, esperamos que disfruten mucho su estancia y que de verdad sea muy enriquecedora esta tarde y esta jornada con la profesora. Un abrazo fuerte desde Colombia y esperamos pues si estamos acá muy atentos. Doctora Alejandra, te agradecemos tu saludo. Ya con esto y estos saludos formales de la doctora Alejandra, nuestra coordinadora académica de la facultad, y con el saludo del doctor Gustavo y la presentación de la doctora Jennifer, pues damos inicio a este espacio académico, dándole nuevamente las gracias a todos los presentes y esperando que todos disfrutemos la clase y el conocimiento que nos va a impartir la profesora Jennifer Londoño. Bueno, muchísimas gracias, colegas, por esta presentación. Yo también quiero aprovechar este espacio para extender mis más sinceros agradecimientos al equipo que ha hecho posible esta misión académica de intercambio. En primer lugar, a la doctora Paula Sardegna, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Argentina John F. Kennedy, y por supuesto al doctor Gustavo Asensio, coordinador de internacionalización de esta casa de estudios, con quien me he venido comunicando. ¿Cuántos llevamos en comunicación? 2 meses preparando esta visita. También quiero agradecer fraternalmente al equipo del programa de Derecho Virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina, a nuestro decano, el doctor Rafael Ríos Ruiz, decano de la Facultad de Derecho de la ciudad de Bogotá, a la doctora Cristina Barón Hernández, directora del programa de Derecho Virtual, y por supuesto a mis colegas y compañeros Andrés Contreras y Daniel Ávila. Muchísimas gracias también a nuestros estudiantes que nos acompañan de manera virtual y por supuesto a las personas que están hoy aquí en este escenario de construcción de conocimiento. Pues bien, voy a empezar entonces con la presentación. ¿La podemos proyectar? Gracias. Esta clase magistral se titula Desafíos para el mundo jurídico en la era de la revolución tecnológica, inteligencia artificial y neuroderechos, que es un título que justamente es abarcativo porque nos sitúa en un momento histórico determinado, ¿sí? Más allá de parecer un título ficcional, es nuestra realidad. Hoy más que nunca la inteligencia artificial es una realidad y ha llegado para quedarse, ¿cierto? Y eso tenemos que tenerlo presente para abordar cualquier tipo de discusión sobre estos temas. Ya desde 1950 se hablaba de inteligencia artificial
Hoy hablamos con mayor apropiación del tema y lo que falta, ¿sí? Porque es un tema en constante expansión que tiene también mucha tela que cortar desde el campo jurídico. Y esa es pues un poco la línea con la que quiero seducirles en la tarde de hoy. Y también quiero precisar otro tema muy importante y es que antes de ofrecer respuestas, ¿sí? Con estos dos temas que vamos a tocar en la tarde de hoy, quiero invitarles para que nos reelaboremos preguntas, ¿sí? Sean viejas, nuevas, otras, las mismas, como fuera, porque este tema nos va a llevar también a unos umbrales discursivos bien conocidos, aunque la idea justamente es despertar esa discusión o ese debate que vamos a hablar a continuación desde ciertos rudimentos que dábamos por sentado en nuestro campo del derecho. Entiendo en el marco de esta charla por desafío todas aquellas situaciones que debemos prever desde el campo jurídico, circunstancias que desde luego no impiden un diálogo con otros saberes u otras disciplinas ante el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías. ¿Con qué propósito? Con el propósito de prevenir posibles daños o lesiones a la esfera de los derechos humanos, ¿sí? Ahí estoy pues situando un poco el universo de sentido en el que nos vamos a fijar y que vamos a tratar de identificar para el campo del derecho, ¿sí? Centrarnos en esos temas que posiblemente puedan generar un daño, una afectación o una lesión en la órbita de los derechos humanos. Nuestro campo de acción inmediato es el mundo jurídico, que por definición es un campo material de conflictos y regulaciones, ¿sí? Eso también, digamos que es un posicionamiento que hay que tener presente a la hora de querer proponer una discusión de este tipo, porque fíjense que si bien las nuevas tecnologías o como lo vamos a ver, las neurotecnologías parecen temas de punta, nos vamos a dar cuenta en esta disertación que vamos a necesitar robustecer y resignificar algunas cosas o contenidos de derechos que dábamos como categorías fijas e inmutables, ¿sí? Entonces, un poco la invitación de esta tarde es, por ejemplo, repensarnos la dignidad humana, ¿sí? Todos los aquí presentes y los que están también conectados tenemos por lo menos una vaga idea o muy trabajada idea sobre la dignidad humana, ¿cierto? Sabemos que es un principio, un derecho y un valor fundamental, ¿sí? Ahora, en intersección con las nuevas tecnologías, ¿cómo nos estamos pensando la dignidad humana? ¿Sí? ¿Será necesario resignificar esa gran categoría y virtud de virtudes? ¿O será necesario crear otras categorías? ¿Sí? Esas son las preguntas que nos hacemos de cara a los avances vertiginosos que tienen un impacto directo en esas cláusulas expansivas de interpretación que llamamos derechos. Entonces, ese también es un punto que quiero abonar en esta tarde de hoy y sobre la cual vamos a presentar algunas lecturas. Nuestro campo jurídico, entonces, pues también nos fija una porción de realidad desde la cual intentamos dotar de estabilidad ciertas categorías conceptuales, ¿sí? Por ejemplo, los ordenamientos jurídicos y los marcos de protección jurídica que diseñamos, los abogados, las abogadas, los juristas, tienen que ver con un ejercicio de querer dotar de estabilidad ciertas realidades conceptuales, ¿sí? Para eso sirven los marcos jurídicos, para prever unas situaciones, para evitar unos daños, para sancionar unos daños, pero más allá de eso también nos provee un universo de sentido. Y en este tema de las nuevas tecnologías encontramos que como se van reformulando o van evolucionando cada día, pues ese ejercicio hace que sea más difícil su juridificación, ¿sí? Porque estamos tratando de dotar de estabilidad jurídica una categoría social que está en permanente evolución. Entonces ahí ya tenemos un primer desafío. ¿Cómo hacemos desde el campo jurídico para dotar de estabilidad jurídica un fenómeno que se reinventa a sí mismo? ¿Sí? La inteligencia artificial, ¿sí? Desde 1950 del siglo pasado se está hablando de inteligencia artificial. Hoy hablamos de inteligencia regenerativa.
Y estamos a un paso de hablar de inteligencia consciente. Digo a un paso, pueden ser 10, 15 años o quizá mañana, no lo sé, ¿sí? Pero a ese primer reto nos enfrentamos como operadores y operadoras jurídicas. Muy bien. Hay otra cuestión que quiero que pensemos, porque esta clase magistral se trata de eso, ¿no? Más allá de resolver las preguntas, que no tengo respuestas fijas, quiero que sean preguntas disparadoras, que ustedes se queden con ciertos entramados a partir de los cuales podemos ir acercándonos a estos nuevos escenarios globales. Otra cosa también que hay que señalar es que ya no son ficcionales, ¿no? Este tema de inteligencia artificial y neuroderechos, todo el mundo se remite a futuros apocalípticos, distópicos o a Terminator 1 y 2. Es una realidad, ¿sí? Desde que nos levantamos, desde que elegimos venir a la universidad, ir a almorzar, estamos utilizando inteligencia artificial. O la inteligencia artificial nos está usando a nosotros también. Porque esa es otra de las paradojas que envuelve y suscita debate en el campo jurídico. La inteligencia artificial, nos dicen, los cánones éticos deben estar al servicio de ¿quiénes? De los humanos, de nosotros. Pero a medida que nosotros estamos utilizando nuestros celulares e incluso cuando no los estamos usando, ya nuestra información, ya se están generando unos datos que están alimentando ese gran cerebro, Big Data, ¿cierto? Todo este gran sistema o cerebro, porque la inteligencia artificial se nutre justamente de grandes bases de datos. Nosotros con una dirección no encuentro dónde queda la universidad, voy a buscar, ya estoy proporcionando una información, ¿sí? ¿Dónde queda cerca una farmacia? Ya estoy proporcionando una información. Entonces, al punto que quiero llegar es que el tema de la inteligencia artificial y más específicamente de los neuroderechos, hace mucho tiempo dejaron de ser temas ficcionales. Hoy son realidades. Y como son realidades, fenómenos sociales y más precisamente fenómenos tecnológicos, pues desde el campo del derecho nos corresponde fijar, discutir o reflexionar sobre los mejores modos para regular ese tipo de prácticas. Y ahí nos encontramos con otro gran desafío. ¿Cuál creen ustedes que es? Regular, pero sin caer en un impedimento, ¿sí? Que redunde en detener el progreso científico. Entonces, hoy los estados en el mundo están en esa relación paradojal con las nuevas tecnologías. Debemos regular, porque los estados están encargados de proteger los derechos fundamentales de las personas, pero que ello no impida detener el progreso científico. Y lo otro, deben brindar marcos de protección que no sean tampoco tan laxos que generen déficit de protección en los derechos de las personas. ¿Se entiende? Hola, es que nos quedamos sin audio por aquí en el Teams. ¿Irma? Hola, ¿me escuchan? Las personas. Listo, ahora sí, muchísimas Sí, ahora sí te gracias. escuchamos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Retomo, hay dos cuestiones fundamentales cuando proponemos cualquier tipo de discusión del campo jurídico. La primera de ellas tiene que ver con situar a ese sujeto de derechos, ¿sí?
Y la segunda tiene que ver por preguntarnos con cuál es la naturaleza, el sentido y el alcance de los derechos que atribuimos a esos sujetos. Estas preguntas son más del tipo filosófico. Profesora Jennifer, nuevamente nos quedamos sin sonido. Disculpe. Me dicen aquí en la sala que hay alguien que está silenciándonos. ¿Puede ser? Si podemos verificar. Daniel y Andrés. Ya estamos aquí verificando también, pero por el momento no, está bien. Le pedimos también, por favor, a las personas que están ingresando y que se están conectando de ambas universidades, por favor, recordemos que este es un espacio académico y debemos garantizar el desarrollo de la misma. Entonces, pedimos, por favor, tengamos un uso seguro de los dispositivos y un uso adecuado de las cámaras y los micrófonos, por favor. Muchas gracias para no interrumpir. Gracias. Gracias. Bueno, entonces continúo con esta reflexión sobre el sujeto de derechos. Damos por sentado a los sujetos de derechos y resulta que el sujeto de derechos de la actualidad no es el mismo sujeto de derechos que de la modernidad. Ha cambiado radicalmente, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener muy presente a la hora de enfrentar discusiones como estas. ¿Se deben crear nuevos derechos o son suficientes los que hay? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque ese sujeto de derechos también responde a un contexto particular. Es más, responde a una relación específica con el Estado-nación. Y el Estado-nación también se ha transformado radicalmente, ¿sí? La fisionomía del Estado-nación no es la misma que la de 1648, ¿cierto que no? Es distinta, ha sufrido un debilitamiento progresivo que hace que la relación entre el Estado distinta. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y bueno, ¿y por qué hay que traer todo esto a colación? Porque estas circunstancias hacen o son las que permiten que hablemos si en efecto nos encontramos ante un nuevo paradigma de lo humano, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo a colación el tema de lo humano? Porque cuando hablamos de la condición humana, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico, el reflejo o el eco jurídico es el sujeto de derechos, ¿sí? Aunque hoy en día también encontramos que el discurso jurídico ya ha cedido el paso, ha dejado de ser antropocéntrico y ahora hablamos de un desplazamiento de tipo biocéntrico. Hoy tenemos en nuestros países suramericanos que hay hay sujetos de derechos como la naturaleza. Ahí vemos un desplazamiento, ¿no? Del antropocentrismo al biocentrismo en constituciones como la de Bolivia, Ecuador, en Colombia también hay sentencias que reconocen a estos nuevos sujetos o acreedores de derechos en el marco de protección que dispensan los estados. Y tenemos también otras formas que ameritan una protección de las entidades estatales. En este punto, entonces, es importante hacernos esta pregunta. No pasa. La siguiente. Esa pregunta. ¿Quién es el sujeto de derechos protagonista del discurso jurídico en la época de la revolución tecnológica? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿O seguimos repitiendo en nuestras aulas de clase? Sí, es la persona humana, sí, damos por sentado la persona humana, el sujeto de derechos, y seguimos construyendo un edificio discursivo, pero poco reflexionamos sobre este elemento que es eminentemente, ¿qué? Ontológico, ¿sí? Entonces, lo que yo les propongo en esta clase es que, como desafío en el campo de nuestras prácticas jurídicas,
es repensarnos continuamente cuáles son las características o condiciones de ese sujeto de derechos que enarbola el discurso jurídico. Porque finalmente es el principio y el fin de cualquier marco regulatorio, sea de neurotecnología, sea de nuevas tecnologías, sea de genética humana, de reproducción humana asistida, pónganle el apellido que quieran, pero es el principio y el fin. Los marcos de protección jurídica se crean con una finalidad, entre otras tantas, proteger la dignidad humana, ¿cierto? Como una virtud de virtudes, ¿sí? Donde se nos dice que el ser humano es valioso en sí mismo, ¿cierto? Una idea también muy cartesiana. El ser humano es valioso en sí mismo. No podrá ser sujeto de prácticas de cosificación, reificación, que para el efecto es lo mismo, o de instrumentalización, ¿cierto? Esa es la idea del sujeto que se crea a partir del discurso que inaugura la modernidad. Ahora mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Será que esa idea o ese ideario moderno de la dignidad humana, a propósito de la disrupción tecnológica, no habrá mutado? ¿Se entiende? Ese concepto que abrazamos o esas aproximaciones a la dignidad humana no están viéndose de alguna manera alteradas por la irrupción de las nuevas tecnologías. ¿No será necesario plantearnos otras nuevas aproximaciones o nos quedamos con esa que abrazamos hace 400 años? ¿Sí? Son cosas que quiero preguntarme con ustedes, ¿sí? El sustrato ontológico del sujeto protagonista del discurso jurídico. Muy bien, en el segundo punto, o la segunda cuestión, para devolverla, para atrás. Ahí está, gracias. La segunda cuestión que no me deja dormir tiene que ver con develar la naturaleza, el sentido y el alcance de los derechos. Porque pasa algo, desde 1948, que se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, damos como ciertos e indiscutibles los derechos que están ahí. Ahí están, ¿sí? Cuando en realidad, en el marco de estos avances vertiginosos que estamos vivenciando, a propósito de la IA y a propósito también de otros fenómenos neurotecnológicos como dispositivos que permiten monitorear las emociones de las personas, los movimientos, ¿sí? Entre otras cuestiones, me viene a la mente esto, ¿cierto? ¿Cuál es el límite de los derechos? ¿Hasta dónde algo es un derecho y hasta dónde deja de serlo? ¿Sí? Porque hoy tenemos nuevos dispositivos a partir de los cuales se pueden hacer muchas cosas. ¿Sí? Medir mis emociones, monitorear los latidos de mi corazón, monitorear mis expresiones faciales, entre otras cosas que pueden ser de mucha utilidad para el campo de la medicina, por ejemplo, y pueden también tener unos efectos muy positivos para rehabilitar ciertas condiciones o enfermedades. Eso está por fuera de la discusión, ¿cierto? Recordemos que también es un derecho humano fundamental que le asiste a toda persona beneficiarse del progreso científico. Eso no es objeto de discusión en esta clase de hoy. Lo que sí es objeto de discusión y de debate, tanto en el campo jurídico como en otras áreas, es qué uso se le va a dar a esos datos que forman parte de la esfera más íntima de cada persona, ¿cierto? Su cerebro, su cuerpo. Hoy hablamos de datos biométricos, por ejemplo, hablamos de datos altamente sensibles, haciendo referencia a los datos neuronales, ¿sí? Y estos debates pues también nos llevan a otro escenario de conocimiento, es que poco sabemos de cómo funciona el cerebro humano, esa gran caja negra o caja de Pandora también, ¿no?
En los últimos 10 años, el conocimiento del cerebro se ha aumentado exponencialmente. En los últimos 10, ¿sí? Las redes neuronales, cómo funcionan, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué implicaciones tienen las redes neuronales y nuestros circuitos neuronales en la forma como reaccionamos? Hay científicos que hoy, por ejemplo, argumentan que el libre albedrío no existe, mi doctora. Y el libre albedrío para el campo del derecho es supremamente importante. Entonces, estamos hablando que hay que reformular el derecho penal. Lo dejo ahí. Son preguntas, porque si estamos diciendo que uno de los elementos de la dogmática penal, por centrarme en un área específica, aunque en otras también lo vemos, como el efecto volitivo, no se determina de la forma en la que lo concebimos desde el derecho, hay dos alternativas. O reformularlo, repensarlo y crear una nueva dogmática, o sea, todo un ejercicio de reingeniería, básicamente, o nos hacemos los de la vista, ¿sí? Miramos para el otro lado porque o seguimos, hay tres vías en realidad, o seguimos reproduciendo un discurso jurídico de libre albedrío cuando científicamente ya esa teoría no se da como hegemónica, ¿sí? Preguntas, quiero ser muy provocativa en la tarde de hoy, ¿sí? Porque aquí es donde nos estamos pensando este tema. Muy bien, entonces, volviendo a la cuestión del sentido, del alcance de los derechos, la invitación es ponerlos en crisis permanentemente. Empecé con la dignidad humana porque es principio, valor y derecho fundamental del discurso de los derechos humanos, es la base axiológica, virtud de virtudes, valor de valores, y es allí donde la dignidad humana pues irradia también ese poder que tiene sobre lo que concebimos humano y lo que dejamos de concebir como humano, ¿sí? Porque hablar de inteligencia artificial también nos sitúa en los bordes de lo humano, gústenos o no, ¿sí? Sé que por sus mentes pueden pasar, ¿cierto?, imágenes cinematográficas. Estos temas suscitan un poco también esa representación que se hace, que es, digamos, en una primera medida un buen referente. Sin embargo, me gusta también abordar estos temas desde el presente, desde la cotidianidad. Y eso nos ayuda también a prepararnos para el futuro que se viene, ¿sí? ¿Y cuál es el futuro que se nos viene? A propósito de nuestra labor, los abogados y las abogadas tenemos que estar muy bien informados, ¿sí? Yo llevo un año estudiando justamente el tema de cómo funciona el cerebro y por qué es tan importante para las personas. ¿Y por qué esta particularidad? Porque, bueno, un brazo es importante, yo no estoy diciendo que no, ¿cierto? Una pierna es muy importante, pero ¿por qué el cerebro, a diferencia de otros órganos, es tan especial? ¿Sí? ¿Y por qué lo planteo en esos términos? Porque una de las discusiones actuales en materia de neuroderechos, que ya les voy a contar en qué consisten, este nuevo catálogo de derechos humanos, tiene que ver con eso. Vamos a diseñar un catálogo de protección de derechos solo para el cerebro. ¿Y por qué no hacerlo para una pierna? Es que la importancia de una pierna y el cerebro no es la misma. En términos de lo que se está queriendo salvaguardar, el cerebro produce información neuronal muy importante. Y ahí está el núcleo de la discusión. Y no solo de información neuronal o de circuitos neuronales, producen nuestras identidades, nuestras singularidades, nuestras subjetividades, ¿sí? Y esa información desde el campo jurídico es sumamente valiosa. Ahí vamos, en esta parte. Entonces, hablar de el sentido, el alcance de los derechos, en primer lugar, pues exige pensarnos a ese sujeto de derechos.
Y en segundo lugar, exige entonces poner en crisis esos derechos que dábamos como ciertos e indiscutibles. Que a mí me encanta trabajar la dignidad humana, se los compartía hace un momento, porque es el principio y el fin del ordenamiento jurídico. Si un marco de protección no tiene otra finalidad que evitar el sufrimiento humano desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿sí? ¿Cuál sería? Es esa en el fondo, ¿no? Los derechos humanos se adoptan con esa finalidad, evitar el sufrimiento humano. Pongámosle el título que queramos, ¿sí? Especifiquemos la naturaleza y el contenido, pero la semilla, el núcleo duro es eso, no hay otro, ¿sí? Ese es nuestro credo del siglo XXI, un marco ético de convivencia tendiente a evitar el sufrimiento humano, ni más ni menos. Muy bien, seguimos avanzando. Tercera diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, hay otra pregunta que interpela muchísimo y es esta. ¿Qué hacer ante la imposibilidad de concreción de los derechos en tiempos de disrupción tecnológica? No pocas veces me han dicho en auditorios, es que hay otros temas más importantes, doctora, ¿cierto? A veces la gente dice, bueno, hay que resolver el hambre del mundo, o sea, hay que garantizar la alimentación para todas las personas y luego hablamos de los impactos de la inteligencia artificial en los seres humanos, ¿sí? Se da una especie de jerarquías temáticas, ¿sí? ¿Por qué no hablamos de otros temas que son más urgentes? Me dicen. Para mí este tema es urgente, ¿sí? Todos los temas que afectan a la humanidad son urgentes. Hay temas necesarios, urgentes, prioritarios, pero hoy este es un tema urgente de regulación. Ahora, una regulación que, dicho sea de paso, no solamente necesita de profesionales del derecho, necesita de profesionales de otras áreas y de la sociedad civil también necesita, por supuesto, y del acompañamiento gubernamental. Ahora, no solamente de esos actores clave, necesita también de quiénes, pues de las empresas que están produciendo estos dispositivos neuronales o estos sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Estos actores hoy más que nunca deben sentarse a contarnos más de los descubrimientos e inventos que tengan sobre esta materia. Porque una de las dificultades que tenemos a la hora de regular estos temas es que o somos muy buenos abogados y desconocemos qué es un algoritmo o cómo funciona. ¿Sí? Desconocemos cómo se surte un proceso de entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial. Desconocemos cada cuánto hay que actualizar la información o cómo se pasa un dato de texto a imagen. ¿Sí? Porque es un nuevo universo de sentido. Entonces, son categorías que nos resultan ajenas a los de sistemas, los ingenieros que se encarguen de ese tema y luego yo como abogado entro a regular. No funciona así, mis queridos estudiantes. Así que para las personas que están aquí en el auditorio y quienes nos acompañan de manera virtual, ahí está el cuarto desafío. Estudiar. Gustavo, tanto que nos gusta estudiar, pues a estudiar. Porque para abordar estas discusiones necesitamos adoptar un lenguaje eminentemente especializado. Metaversos, algoritmos, ¿sí? Otros sentidos que habilitan otras realidades virtuales, digitales, que ya forman parte de nuestra vida. Y saber, conocer, comprender estas nuevas gramáticas, pues nos va a permitir de mejor manera hacer un intento de regulación, ¿sí? Pero entonces, ¿en qué pecamos a veces con las iniciativas de regulación? Que les pedimos a los ingenieros de software, de analítica, de ciencias de datos,
que nos pasen el glosario y a partir de ese glosario nosotros construimos las leyes. No nos sentamos a conversar con los ingenieros, con las ingenieras, y debemos hacerlo. Y debemos también estar en la disposición de explicarles a ellos y a ellas por qué el manejo de cierto dato puede acarrear una vulneración del derecho a la privacidad o intimidad. Esos debates hay que hacerlos. Esas discusiones hay que tenerlas, ¿sí? Con la ciudadanía, por supuesto, pero también con estos actores que resultan siendo claves, desarrollando nuevos programas, nuevos sistemas, ¿sí? ¿Hasta qué punto esta información o este dato que tengo aquí es susceptible de publicarse en una red social o no? ¿Hasta qué punto, sí, una aplicación resulta siendo invasiva o no? ¿Sí? Esas son las preguntas y esas son las formas que debemos pensarnos hoy, en esta era de cuarta revolución o revolución tecnológica y neurotecnológica. Adelante, por favor. Bueno, muy bien. Yo quiero saber aquí en el auditorio qué nociones tenemos sobre la inteligencia artificial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Cada persona va a pensar en una palabra, solo una, ¿sí? ¿Quién quiere participar aquí en sala? También en el chat virtual. Una asociación. Adelante. Algoritmo. Algoritmo, muy bien. A mí también se me viene esa. Algoritmo, perfecto. El resto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Que no sea Terminator, ¿no? Adelante. Computadora, muy bien. IP. IP, excelente. IP, fíjense. ¿Quién más? A ver. Facilitación. Facilitación, muy bien, gracias. Incertidumbre. Incertidumbre, gracias. Asistente. Futuro. Fíjense, estamos futuro, dicen por ahí. Muchísimas gracias. Estamos creando una nube de palabras en vivo y en directo. Simulaciones, excelente. Información. Wow. Creencias. Herramienta. Contradictorio. Bueno, fíjense cómo vamos fusionando dos mundos, uno más social y uno más tecnológico. En eso estamos, ¿sí? En eso nos situamos hoy. Y tienen que ver, esas ideas que han venido presentando, tienen que ver con los sistemas de inteligencia artificial, que no hay que temerles. Yo creo que lo mismo pasó cuando se inventó la imprenta, ¿sí? Cuando se inventaron las máquinas a vapor. Es una tecnología más, que da cuenta también de ¿qué? Del desarrollo de la inteligencia humana, porque la inteligencia artificial, pues es una creación de la especie, ¿no? También. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos discutiendo en este escenario y a nivel global se está discutiendo pues también con la misma fuerza? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Qué usos le vamos a dar a la inteligencia artificial? ¿Será la panacea y, digamos, nos va a servir para resolver el hambre del mundo la inteligencia artificial? Porque ese es uno de los discursos, ¿no? En la conferencia de Davos en enero se hablaba de eso, ¿no? La inteligencia artificial es maravilloso, nos va a ayudar contra el cambio climático, ¿sí? Nos va a ayudar a combatir absolutamente todos los problemas, ¿no? Una especie también de fetichismo vivenciamos de la inteligencia artificial. No, eso lo soluciona la inteligencia artificial. Entonces ahí es cuando salta también a la vista que desde las ciencias sociales, las ciencias humanas y desde nuestro campo debemos repensarnos situaciones que pueden ser problemáticas a corto y mediano plazo, ¿sí?
Hay algo muy interesante que en Chile, como país pionero de la regulación de las tecnologías y neurotecnologías, pues ya dieron un paso adelante bajo esta consigna que quedó justamente en la enmienda constitucional aprobada hace 2 años. Y es que dice que el desarrollo científico y tecnológico está al servicio de las personas y no a la inversa. Y eso parece una frase muy bonita, pero en realidad tiene mucho espesor, ¿sí? Y es que también se está haciendo referencia a esto. Por más avances que se tengan, los seres humanos seguimos siendo quienes ostentamos nuestras titularidades de derechos y no a la inversa, ¿sí? Eso es un límite que también se impone a quienes desarrollan este tipo de tecnologías. Sobre todo, tecnologías como la inteligencia artificial, que está en permanente evolución. Aquí yo traje una definición que quiero compartir con ustedes y es de la Comisión Europea, que define la inteligencia artificial en los siguientes términos: sistemas de software diseñados por humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital, percibiendo su entorno mediante la adquisición de datos, interpretando los datos recogidos, sean estos estructurados o no, que es una clasificación, razonando sobre el conocimiento o procesando la información derivada de esos datos y decidiendo la mejor acción a tomar para alcanzar un determinado objetivo. Los sistemas de IA pueden utilizar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico y también pueden adaptar su comportamiento analizando cómo se ve afectado el entorno por sus acciones anteriores. Lo cierto es que la inteligencia artificial es una realidad, ha llegado para quedarse y tiene un potencial transformador inigualable, ¿cierto? Eso no lo estamos discutiendo. Ahora, hay un tema de gran preocupación y aquí voy a traer quiero traer ese tema en términos de saber poder, ¿no? Un poco en esta matriz Foucaultiana, porque la información en el siglo actual tiene un valor incalculable, ¿sí? Hoy tener la información es similar a tener el oro hace 100 años. O sea, quiere decir que hoy el nuevo oro es la información, los datos, ¿sí? Quien tiene el mayor número de información tiene el poder hoy. Y encontramos 10 empresas neurotecnológicas a nivel global que están en la puja de poseer la mayor cantidad de datos, estructurados, no estructurados, de fuentes privadas, fuentes públicas, etc. Desde el proyecto BRAIN, inaugurado en la administración Obama desde el 2013, vemos también que el mapa geopolítico de las grandes potencias pues también se ha venido reestructurando de cara a estos avances. Se invierte en industria bélica, pero a la par se invierte también en industria infotecnológica, la información. ¿Qué implica entonces para el derecho ese nuevo fenómeno que es económico, que es social, que es global, por supuesto? ¿Y cuáles son los límites también que encontramos a la hora de querer regular un fenómeno que se torna escurridizo para el cauce jurídico? Con otro agravante que traigo la tarde de hoy, y es el siguiente. Para problemas globales hay que pensar soluciones globales. Entonces, cuando yo intento convencerles a ustedes de la importancia de proveer marcos jurídicos, pero repensarlos también en esas formas, porque estamos viendo que el derecho, con esta nueva disrupción, se está quedando obsoleto. Esa es una preocupación que yo tengo. Y les invito a ustedes a pensarnos también un poco por fuera de la caja. ¿Por qué este tipo de retos así lo ameritan? El Estado, nación, resulta insuficiente para proveer marcos de protección jurídica lo suficientemente robustos como para atender o frenar o limitar el impacto indeseado de las nuevas tecnologías. Es insuficiente.
por más legislación que se adopte en Argentina o en Colombia o en Chile de manera independiente, va a ser insuficiente. Porque este fenómeno es global. Los datos están en este momento circulando. No conocen fronteras los datos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacer? Me pregunto y les comparto también, ¿no? Para pensarlo. Bueno, podemos hacer una gran convención internacional con poder vinculante, donde los estados se comprometan y, bueno, llegar a un acuerdo en el marco del derecho supranacional nos tomará 12 a 15 años. Y este tema hoy es una realidad. ¿Vamos a esperar tanto? Bueno, entonces un intento, ¿sí? Una iniciativa de tipo estatal. Así no nos sirva para regular todo el fenómeno, pero bueno, adoptemos unos principios rectores, unos lineamientos genéricos mientras. ¿Cuánto se puede demorar un proceso de estos? Bueno, 2 años. Ahora, yo noto, y aquí les cuento algo en este ejercicio de investigación que llevo hace un año, noto algo, ¿no? Que los estados, a la hora de legislar sobre estos temas, terminan siendo, en la generalidad, especialmente los nuestros, los suramericanos, muy laxos. Principios orientadores, como el saludo a la bandera. Y no está muy bien delimitada la responsabilidad de las personas encargadas de gestionar, manejar y en el peor de los casos manipular el dato. Y esa es una preocupación latente, ¿sí? Hay otra cuestión cuando estaba haciendo una investigación sobre neuroderechos, que ya vamos a hablar. Los neuroderechos surgen de la intersección entre las nuevas tecnologías y los derechos humanos. ¿Y qué son los neuroderechos? Los neuroderechos se crean como un marco de protección para 3 cosas: el cerebro, la actividad cerebral y la información que ésta provee. Países pioneros en la regulación: Chile, como decía anteriormente, Uruguay, Colombia. Tenemos en este momento un proyecto de ley que se está discutiendo acerca de los neuroderechos, también llamados derechos del cerebro o derechos neuroespecíficos. Así los van a encontrar mencionados en la literatura. Entonces, el punto que viene a cuento es esto: estamos protegiendo una información altamente sensible. Ya no es información sensible ni datos personales, porque todos y todas sabemos que existen leyes de protección de datos personales. Ahora, un dato neuronal, por supuesto que es un dato personal, nadie está diciendo que no, pero tiene una categoría especialísima. ¿Cierto? ¿La vemos? ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo cualquier tipo de información a un dato neuronal? ¿O tenemos que hacer otras lecturas porque en esencia sí hay una naturaleza distinta de ese dato? Eso es lo que se está discutiendo a nivel científico, ¿no? Entonces, el punto es que esta categoría de neuroderechos surge en el 2017 gracias a el neurobiólogo español Rafael Yuste. ¿Han escuchado del profesor Yuste? ¿Algo? Bueno, Yuste trabajó en la administración de Barack Obama en el 2013. ¿Sí? Justamente liderando el proyecto BRAIN. Luego, en el 2017, se reúne con un grupo de científicos y discuten las implicaciones éticas que tiene la información cerebral y el manejo y posible manipulación de esa información. ¿Para qué fines? Porque hay algo sabido, ¿cierto? Si es para fines de rehabilitación de condiciones o enfermedades para que siga avanzando, ¿sí? Y podamos gozar del derecho a la salud, pues no hay inconveniente. El inconveniente es cuando el uso de esa información no es para esa finalidad rehabilitadora o para el derecho a la salud, sino para otras cosas. Industria bélica, marketing político, lo que ustedes quieran, ¿sí? Se crea en el 2017. Se viene haciendo toda una gestión a nivel internacional que aboga por la regularización
de la protección del cerebro y la actividad cerebral, sea a partir de legislaciones domésticas o sea a partir de una gran convención internacional, ¿sí? La postura del profesor Yuste y otros científicos y científicas que lo acompañan es la siguiente. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está muy bonita, pero ya no da cuenta de esta realidad. Es un instrumento que se ha quedado obsoleto, que está interesante, pero hay que añadirle un nuevo catálogo de derechos humanos. ¿Cuáles? Estos que traigo aquí. Ellos proponen 5 derechos humanos: integridad mental, privacidad, acceso y equidad, ¿sí? Regulación de los sesgos cognitivos que pueden producirse también por la implantación de dispositivos neuronales, ¿sí? Y el debate que surge a partir de esta nueva categoría, que como les decía anteriormente, no surge del campo jurídico, no, surge de la mano de estos científicos. Por lo tanto, los neuroderechos hoy son más una categoría prejurídica, ¿sí? Surgen por fuera del escenario jurídico, aunque con una fuerte vocación de institucionalización. Tanto así que tenemos instrumentos internacionales que, si bien no los llaman neuroderechos, que es como el neologismo, sí hacen referencia a la protección que amerita al cerebro, la actividad cerebral y la información que ésta provee. Entonces, hoy hablamos de dato neuronal. Un dato neuronal como una fuente de información, sujeto de protección, que tiene la persona humana, por supuesto. Y leyendo el proyecto de ley de Colombia, crearon otra categoría que me pareció muy interesante y la anoté para compartírselas a ustedes. Dignidad póstuma. Yo no había escuchado, también hice esa cara, doctora Paula, ¿qué? Dignidad póstuma, ¿sí? Dije, mira que el proyecto de ley en neuroderechos en Colombia trae una categoría nueva para pensarnos la dignidad humana. Quiere decir que lo que yo les estoy diciendo de repensarnos tiene sentido. 10 puntos para la profesora Jennifer. Ahora, cuando ingreso a esta ley de 34 páginas a tratar de entender y develar el sentido y el alcance de qué es la dignidad póstuma, claro, es una reinterpretación del principio de la dignidad humana aplicada a la protección del dato neuronal cuando la persona ha fallecido. ¿Qué les parece? Y esto nos lleva a 2 desplazamientos. Primero, que pensábamos que la dignidad humana solo le asistía ¿a quién? A las personas vivas, ¿cierto? ¿Se entiende? Y aquí ya hablamos que en Colombia, en el marco de este proyecto de ley, se crea una nueva categoría para proteger ese dato neuronal o esa información neuronal que deja una persona que fallece y que debe prestar también su consentimiento para saber qué usos se le va a destinar a esa información, porque esa persona sigue teniendo la protección del Estado de su identidad personal. Yo quedé así. Digo, vaya, estamos hablando de otras cosas. ¿La inmortalidad, acaso? Fíjense cómo nos vamos desplazando del cauce jurídico a otro tipo de discusiones más existencialistas. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina la vida? Con la inteligencia artificial vemos también, y con las vidas digitales que llevamos, vemos que son nuevos bienes sujetos de protección que van surgiendo en el marco de esta disrupción tecnológica. Parece de película, ¿no? ¿O cómo lo ven? ¿Plausible? Por aquí me hacen caritas. ¡Wow! Puede ser mucho para hoy martes 8 de abril, pero no, las series, bueno, sí tienen cara de ver series, ¿no? Mr. Robot, ¿la vieron? Bueno, yo a veces, en el marco de esta investigación que llevo adelantando hace un año, tuve que ver muchas series de ficción que decían, no, eso no está pasando. Después las veía, uy, sí, ya está pasando. Bueno, con otro nombre, con otra cosa, pero sí, el fenómeno está. El dilema ético-moral está, que es lo que nos interesa para abordar este tipo de discusiones. A veces nos dejamos llevar por el apellido, ¿no? Nuevas tecnologías, inteligencia artificial, neuroderechos. Entonces, como que lingüísticamente
utilizar a veces estos neologismos hacen que centremos la atención en lo accesorio y nos olvidemos de lo principal. Entonces, la invitación para esta tarde es esta: pensarnos estos temas situando a los sujetos de derechos, situando la dignidad como principio que irradia nuestro ordenamiento, y luego la intersección, pero no a la inversa, ¿sí? Porque si lo pensamos a la inversa, nos vamos a distraer con cosas, ¿sí? Nos vamos a distraer, nos vamos a salir de foco. Muy bien. Hay un tema en Colombia, tuvimos una sentencia muy importante, es la T-323 de 2024. Esa sentencia fue proferida por la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal de justicia y órgano de cierre constitucional, y esa sentencia es muy importante porque inaugura un nuevo escenario. ¿Cuál? El uso de la inteligencia artificial en las prácticas judiciales, ni más ni menos. Y esa sentencia también va a ser muy importante porque da ciertas pautas a partir de las cuales le dice a los funcionarios cómo deben aplicar la inteligencia artificial, ¿sí? Y es que las instituciones también tienen que asumir una postura de regular y no de prohibir, porque si prohíben, nada que hacer, ¿cierto? Es un fenómeno que crece como una bola de nieve. Por el hecho de tú prohibir no quiere decir que se desaliente la práctica. Entonces aquí este Tribunal de Justicia dice: se puede usar la inteligencia artificial siempre y cuando esté al servicio de los jueces, pero quien va a hacer el análisis y la interpretación y la valoración probatoria es el juez o la jueza, ni más ni menos. Y además, también en esa sentencia nos recuerda que la inteligencia artificial es un instrumento, es un asistente, como lo dijeron aquí en esta sala. No es un colaborador más, ojo, es un asistente. Justo en la universidad estamos haciendo un curso de IBM y solo un módulo es para saber cómo dar órdenes a ChatGPT, cómo hacemos la instrucción, ¿sí? Que es toda una filosofía también, ¿no? Hay que ser claros, precisos, concisos, dar una buena instrucción. En ese orden de ideas, vemos cómo la inteligencia artificial permea tanto nuestras prácticas jurídicas como nuestra vida cotidiana o nuestros procesos formativos. Prohibir su uso no es una opción, sería irreal, poco plausible, ¿sí? Ahora, ¿cómo la regulamos? Uso ético de la inteligencia artificial, sobre todo cuando está en juego la libertad de una persona, por ejemplo. Traigamos este asistente de inteligencia artificial para saber si existe o no responsabilidad penal de un imputado. ¿Sí? Ese es uno de los debates que se genera también en el campo del derecho. Vamos a ver otras preguntas. Estas que ven en pantalla son interrogantes que se han suscitado en nuestro campo jurídico. Entonces ahí ven preguntas de tipo laboral, penal, administrativo, de derechos humanos, por supuesto, y se ven también los umbrales del discurso. De la intersección entre tecnologías y derecho surgen estas preguntas, doctora, ¿sí? La comunidad jurídica está discutiendo sobre la base de estas preguntas. ¿Surgirán otras? Claro, cientos. Pero por ahora, en los últimos 5 años, estas son las preguntas. Así que si alguien está haciendo tesis de grado o de posgrado, aquí le invito a nutrirse de estas discusiones que atraviesan por estos mismos cauces que estamos tratando de entender hoy, ¿cierto? Atraviesan por cómo regular, porque prohibir no es una opción, pero cómo establecer un marco de protección a su vez que no termine siendo laxo, pero tampoco tan rígido, ¿sí? Todas tienen que ver con eso. Y hay otras preguntas muy creativas e innovadoras, porque vamos a ver que tenemos unos conceptos
que se terminan quedando muy pequeños, que ya no nos sirven. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a esos conceptos del derecho que nos quedan pequeños? Repensarlos, reformularlos, como ha hecho la sentencia de la Corte Constitucional, y crear un nuevo escenario de aparición, ¿sí? Y esa es una tarea más creativa e innovadora que jurídica, ¿sí? Porque a veces en el campo del derecho nos enseñan a pensar en la caja. Y en tiempos de disrupción tecnológica es todo lo contrario. Ve, mira que el concepto, la categoría o el derecho humano fundamental de la dignidad humana me está dejando por fuera esto. Bueno, ¿cómo hacemos para darle forma? ¿Cómo robustecemos, resignificamos? ¿Sí? Un poco esa es la invitación de la tarde de hoy. Hay otro tema muy importante que les quiero mencionar, y es que la reflexión sobre la inteligencia artificial personalmente me ha llevado a pensar sobre dos categorías que son más filosóficas que otra cosa. La vulnerabilidad de las personas y la irrelevancia de las personas, ¿cierto? La vulnerabilidad, yo sé que todos y todas a partir de la pandemia COVID tuvimos un antes y un después. Yo nunca había pensado o había sido tan consciente de mi finitud como en la pandemia. No sé si a ustedes les pasó, ¿sí? Vulnerabilidad. Se puso de moda ese término y me sentí fuertemente interpelada porque me sentí vulnerable. Y la irrelevancia, yo me siento irrelevante abordando estos temas ahora que estoy haciendo el curso de IBM, que digo, uy, mi trabajo como docente tiene fecha de caducidad si no me reinvento y si no innovo y si no cultivo mi pensamiento crítico. Me da un poco de miedo, debo confesarlo, pero a la vez es un desafío. Bueno, debo actualizarme. Quizá también estaría bueno estudiar otras carreras. Ahora quiero estudiar, por ejemplo, entre biología y ciencia de datos. Hace 10 años no se me hubiera ocurrido, Gustavo, doctora. Hoy sí, por esto. Obsolescencia programada para los humanos. El 40% de los empleos repetitivos van a desaparecer en los próximos 10 años. No lo digo yo, lo dicen los gobernantes en el marco de la 50ª reunión del Foro Mundial de Davos. 40%. En los últimos 5 años estamos hablando de 12 millones de empleos que ya no están más. Porque fueron, ¿qué? Automatizados. ¿Se automatizaron? Bien. Volviendo al tema de la vulnerabilidad y la irrelevancia, ¿cómo concibo yo estas dos condiciones que forman parte de ser humano? ¿Sí? La primera es un elemento constitutivo de la vida en común, la vulnerabilidad, ¿sí? Y es un hecho también inapelable de la vida política. La vulnerabilidad puede ser entendida como un cúmulo de inseguridades, incertidumbres y desprotecciones que experimentamos los seres humanos por el hecho de ser humanos, ¿sí? Nos vemos ahí, en esa matriz. Y esa inseguridad que refleja esa vulnerabilidad, pues la experimentamos sobre 3 cosas: sobre nosotros mismos, sobre el entorno que habitamos y en relación con quienes cohabitamos. Entonces, si en esencia ya somos seres vulnerables frente a la emergencia de estos nuevos contextos, nos vemos más expuestos, es una realidad, ¿sí? Y si a ello le sumamos este tema de la irrelevancia, que ojo, no es un descubrimiento de mi autoría, esta es una idea que yo traigo de un texto de 21 lecciones del siglo XXI, del profesor Yuval Noah Harari. Tiene sentido pensarnos también como irrelevantes. ¿En qué sentido? En que el avance tecnológico, informático, nos muestra cómo hay un desplazamiento también. Hay empleos repetitivos que perfectamente puede hacer una máquina en menos tiempo y mayor precisión. ¿Qué es lo que buscan las empresas?
Tiempo y precisión, calidad, igual calidad, ¿cierto? Menos tiempo, mayor precisión, calidad. Ahí tenemos entonces que la irrelevancia viene también a acompañarnos durante los años que vienen, ¿sí? Vienen porque es un fenómeno que, como les decía, ya vemos ciertos movimientos y ciertas cifras, ya en Davos nos hablan del 40%, pero puede ser más. Desempleo masivo. Bueno, actualmente hay personas que viven una condición de desempleo, de condiciones indignas, de condiciones de existencia no digna, ¿cierto? Por privación de recursos económicos, por privación de acceso y ejercicio de derechos, ¿sí? Tenemos Latinoamérica como ejemplo de ello, entre otras latitudes. Y alguien diría, bueno, entonces es un problema más que nos va a traer la inteligencia artificial porque tiene de largo como de ancho, hay ventajas sustanciales. ¿Se ahorra tiempo? Sí. ¿Para tareas repetitivas? Sí. Ahora, frente a retos, procesos de automatización, la historia nos ha mostrado que producen como fenómeno económico-social. Desempleo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que están buscando las empresas y los gobiernos? Que también se comprometieron en Davos, un punto de equilibrio. Entonces, que si van a desaparecer, porque esa es la proyección, el 40% de los empleos repetitivos, o sea, los que pueden hacer las máquinas a partir de una programación de inteligencia artificial, hay que hacer una especie de compensación, crear nuevos empleos. Entonces ya vemos que hay toda una línea de las ingenierías, ya no se llaman ingeniería de ciencias exactas, sino que se llaman ingenierías, inteligencia artificial, ciencias y datos y analítica. En la universidad en la que yo estudié ya le cambiaron el nombre a la PACU. Ya se llama así, era ciencias duras, ahora se llama así. Facultad de Inteligencia Artificial, que no es solo cambiar la placa, ¿cierto, doctora? Ya hay un cambio de paradigma hacia dónde estamos alimentando el modelo. Ciencias de datos, programadores, analistas, científicos de datos, son nuevas profesiones que se van dando. Ahora, en Davos se dijo, hay que buscar el equilibrio. Si vamos a automatizar 40% de los empleos repetitivos, hay que garantizar que esas personas ingresen al mercado laboral, se reinventen o, bueno, en eso está el mundo en términos del impacto laboral, ¿no? Hay otra cuestión. La inteligencia artificial la han vendido en algunos países como la solución al cambio climático. Cierto también que hoy más que ayer tenemos formas y modos de medir el impacto en la naturaleza, ¿sí? Eso está, pero no es suficiente porque volvemos al punto, ¿sí? Una cosa es el instrumento y otra la voluntad política, también, ¿no? Todos estos temas también pasan por voluntad política, por más nuevas tecnologías que se presenten, no se cinden de ahí, ¿sí? Otra preocupación, que agrande, que ensanche las brechas entre países periféricos y países industrializados. O sea, es un debate que venimos teniendo hace 70 años. ¿Se entiende? Ahora, hay que pensar esos fenómenos sociales de cara a estos nuevos retos tecnológicos, pero no olvidarnos de lo central, que, insisto, a veces pensamos que o es panacea o no sirve o demonizamos también, ¿no? No, la inteligencia artificial no se puede utilizar porque va a terminar estrofiando la capacidad de razonamiento de los humanos. No. Cambia, se transforma, pero también es esto, exige más que nunca un proceso de autoconciencia. ¿Qué uso le estoy dando a y para qué? ¿Y con qué finalidad? ¿Sí? Preguntas que teníamos ahí quizá en el cajón, en la guantera, que hoy se ponen de moda, ¿sí? Porque finalmente estas discusiones desde el punto de vista, y con esto voy cerrando, desde el punto de vista jurídico, tienen que ver con una revisitación y un nuevo abordaje
un destapar esa caja de Pandora para ver cómo estamos preparados o preparadas o en qué debemos anticiparnos, ¿sí? Entonces, vamos viendo. Yo sí les sugiero a mis estudiantes, siempre les digo en clases, estemos actualizados de estos temas y pensémoslos desde esa matriz ius filosófica, ¿sí? Desde esa matriz de derechos humanos, desde esa matriz y esa vena también de derecho constitucional, en intersección con otros saberes, ¿por qué no? Aprendamos de ingeniería, aprendamos de algoritmos, datos, ¿sí? Sistemas de simulación, como decía la compañera, para poder hacer frente a este fenómeno y que no se nos escape, ¿sí? Porque es escurridizo. Finalmente, todo fenómeno tecnológico termina siendo escurridizo. Entonces, por eso es tan difícil contenerlo desde un marco jurídico. Pero bueno, aquí estamos para intentarlo, por lo menos darnos la oportunidad de pensarlo y repensarlo, porque amerita varias reflexiones. Así que muchísimas gracias por su atención. Hasta ahí yo y espacio para preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar el tercer capítulo de este evento, que son las preguntas. Así que vamos a empezar por la gente que está presencial, los participantes presenciales. Bueno, profesor, le cedo la palabra para iniciar aquellas preguntas de los participantes virtuales. Gracias, profesor Gustavo. Invitamos a los participantes que quieran tomar la palabra para realizar en este momento alguna pregunta. Hemos visto que han estado levantadas algunas manos. Entonces, le damos la palabra a José Urrea para que pueda formular su pregunta. Hola, José, buenas tardes. ¿Cómo estás? Doctor, muy buenas tardes. Doctora, muchísimas gracias. Excelente información. Yo más bien, en vez de ponerme en esta pregunta, simplemente haría una pequeña reflexión en base a la experiencia que la doctora estuvo explicando. Es que nosotros, cara a esta realidad de lo que tenemos de la inteligencia artificial, nos queda muy claro que es un desafío y que nosotros tenemos que tener una conciencia no de lo que se pretenda hacer o lo que se esté haciendo, porque el hombre es supremamente sagaz en sus incursiones y se aprovecha de toda oportunidad para sacarle mayor ventaja. La inteligencia artificial, como la doctora bien lo explicó, es algo que no solamente recibe información, sino que la analiza, la organiza, la prepara y la expone. O sea, es un ser ente que está pensando, que está tomando decisiones. A nosotros, gracias a la explicación que la doctora diera, tenemos que tener muy claro que nos tenemos que reinventar. Y que nuestra historia, desde que se presenta el cambio que se dio con respecto a la tecnología en aquella época cuando llegaron las máquinas y los campesinos salían a discutir porque nos enfrentaríamos a perder trabajos, tenemos algo supremamente similar que la doctora en cuestión acotó. Muchos trabajos se van a perder. Gracias, doctora, por eso. Y sí, dejo una pregunta a la doctora. ¿Dónde creen ustedes que lo que nos han dejado ver cara a los secretos de los gobiernos que tienen una ley de 30 años para que estas informaciones lleguen, qué se imagina o sabe ella que realmente haya sucedido con la inteligencia artificial? Y esto es lo que nos llega a nosotros hoy sin saber lo que realmente se está manejando. Gracias. Gracias, don Bueno, José. Le damos la palabra a la don Jennifer para que pueda contestar. Bueno, José, un saludo para ti, un gran abrazo.
Y bueno, aquí enfrentamos otro tipo de situaciones muy interesantes porque otra de las preguntas que quizá no estuvo ahí en la presentación es ¿quiénes deben ser las personas autorizadas para el manejo de esta información? ¿Debe ser el Estado? ¿Deben ser privados? ¿Sí? Porque para fines de seguridad nacional, pues entendamos que ahí también es un debate que se suscita en algunas latitudes y tiene que ver con eso, ¿cierto? Si para evitar un atentado terrorista podemos hacer uso de esos datos. Casi que hay un montón de películas de ficción también que nos muestran eso. Si yo a partir de un desarrollo de un dispositivo neuronal puedo leer las intenciones que alguien tiene de matar a otra persona y prevenir ese delito, ¿no? Eso suena a una película por allá de 2001 protagonizada por Tom Cruise, pero cada vez se hace más latente esto, ¿cierto? Porque aquí se vuelve a otro tema bien interesante que tiene que ver con la ponderación de los derechos, de los principios y test de proporcionalidad para los derechos que establecen reglas. Vemos la misma lógica. Ahora, lo que cambia quizás son los actores, Estado, ciudadanía, seguimos siendo los mismos, y el nivel de injerencia, ¿cierto? Siempre en cualquier ejercicio de ponderación va a haber un derecho sacrificado, eso no es nuevo, eso nos lo enseñan a nosotros en la facultad. Aquí va a seguir operando de la misma manera, sin embargo, lo que cambia es la naturaleza de la información de la que estamos hablando, pero que va a haber limitaciones de derechos, sí, que se va a utilizar el discurso para proteger la seguridad nacional, por ejemplo, también, ¿cierto? Que son discursos pues que ya están funcionando, pero aquí sí exigen un tratamiento distinto en cuanto a la regulación que debe dispensar el Estado para eso, ¿cierto? El Estado debe informarme a mí que la información que yo le estoy proporcionando es susceptible de prevenir un ataque terrorista y garantizar la seguridad nacional, ¿sí o no? ¿Se entiende? Esos son los debates que ya se empiezan a gestar al interior de nuestras disciplinas, que ahí también desde una mirada Foucaultiana podemos seguir estos avances y estos desarrollos desde una lógica de saber, poder y verdad, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Hasta dónde está permitido? ¿Hasta dónde no? Y cuáles son también los bordes que permean ese tipo de prácticas. Gracias. Doctora Jennifer, gracias por la respuesta a la pregunta de José Urrea. Vamos con una pregunta que ha sido formulada en el chat de nuestra plataforma y dice de la siguiente manera. Con el avance de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito jurídico, ¿cómo cree que evolucionará el rol del abogado en un futuro cercano? ¿Considera que esta tecnología afectará significativamente el ejercicio de la profesión? Bueno, tremenda pregunta, interpeladora, ¿sí? Pues, buenísima. Tanto nos impactará que yo estoy pensando en cambiar de carrera. Bueno, no, mentiras. Ya los está teniendo, o sea, no pensemos esto como futuro lejano, mis queridos estudiantes, colegas, docentes. La inteligencia artificial ya está impactando nuestra profesión. Tanto así que la Corte Constitucional colombiana en sentencia T323 de 2024, esa sentencia tiene apenas 6 meses, ya lo dijo. ¿Qué hay que hacer? Repensarnos, cultivar nuestros saberes desde estas nuevas perspectivas, desde estas nuevas gramáticas. Ahora bien, eso yo lo celebro. Todo lo que sea para mejorar, bienvenido, ¿cierto? Por ejemplo, que yo desarrolle mi profesión como litigante y tenga una inteligencia artificial generativa que me haga las demandas. Muy bueno. No, pensémoslo también. Gano tiempo, doy unas instrucciones y yo le digo, bueno, voy a presentar una demanda laboral, ayúdame con esa demanda laboral, quiero pedir esto y esto, haceme la liquidación por tanto tiempo y resulta que hago así y ya está lista. Y quiero que estés atenta de el proceso, ¿sí? Digo atenta porque la inteligencia artificial la feminizo, ¿no? Es un asistente en ese sentido. Puedo beneficiarme como abogada litigante de la inteligencia artificial. Puedo beneficiarme de la inteligencia artificial como funcionario público, funcionario judicial.
tiene sus ventajas sustanciales. Ahora, debemos capacitarnos mucho, ¿sí? Para hacerlo bien. No utilizar, por ejemplo, el ChatGPT para valorar una prueba, porque sabemos que hay unos problemas de sesgos en cuanto a valoración probatoria. Hay una sentencia que se dio en la ciudad de Pereira, en Colombia también el año pasado, a propósito de eso, donde un juez hacía uso de ChatGPT para un dictamen de alcoholemia, ¿sí? Se basó por completo en lo que le dijo el ChatGPT. Vulneración del debido proceso. ¿Se entiende? En otros casos se puede utilizar el ChatGPT, pero no para un dictamen de ese tipo que termina siendo determinante para sancionar o no a una persona. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que necesitamos es recibir mayor formación, en este caso los funcionarios judiciales que imparten justicia, por supuesto, sobre el uso y los límites de la inteligencia artificial a la hora de administrar justicia. No que no lo hagan, pues lo pueden hacer, máxime si están congestionados, que es la situación que nosotros tenemos en el país, ¿sí? Si la inteligencia artificial va a servir como un mecanismo de descongestión, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no adoptarla? Ahora bien, ¿hasta dónde? ¿En qué casos? Y como litigantes, pues también. Como académicos utilizamos también la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, que hay que tomar unos recaudos, siempre, ¿sí? Por ejemplo, a mis estudiantes, yo les digo que verifiquen las fuentes, por favor, porque me presentan trabajos y se les va la fuente Wikipedia. No tengo nada en contra de Wikipedia, pero en el marco de la rigurosidad y la verificación de fuentes, además que nosotros tenemos fuentes propias en el derecho, les digo, consúltenme fuentes jurídicas, porque ustedes se están formando en abogacía, ¿sí? Entonces hay que revisar ciertas cuestiones, que es de ajustes, por supuesto, de interiorizar prácticas para que puedan dar un buen resultado. Pero que está transformando hoy, no en un futuro lejano, es una realidad. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, doctora Jennifer, por su pregunta. Tenemos otra pregunta que ha sido formulada también en el chat de nuestra plataforma y dice de la siguiente manera: ¿cómo podemos equilibrar el desarrollo de la inteligencia artificial con la protección de los derechos humanos? Tenemos una manita levantada por ahí, doctora Jennifer. En cualquier momento cuando tú lo propongas, le damos la palabra a la persona para que pueda formular la pregunta. Bueno, por temas de tiempo, voy a responder esta pregunta rápidamente. Vamos con la pregunta que tienes en sala, de ahí pasamos a las preguntas de aquí que son, perfecto. ¿Sí? ¿Les parece? Y ahí porque estamos sobre el tiempo. Bueno, perfecto. Esa es una... Gracias, esa es una de los grandes desafíos actuales. ¿Cómo regulamos la inteligencia artificial y cómo protegemos la órbita de los derechos humanos y derechos fundamentales, pero a su vez, como también apoyamos otro derecho fundamental, que es el derecho a acceder al desarrollo científico y a la innovación, ¿no? Son grandes preguntas. Equilibrios es lo que están tratando de hacer los estados y que al inicio dije que en mi consideración están siendo muy laxos porque están dejando toda la responsabilidad como un gran punto, como unos grandes puntos suspensivos, ¿sí? Yo vengo analizando en el marco de un estudio comparado cómo se viene regulando el fenómeno de las tecnologías y neuroderechos en Chile, Uruguay, México, España, Colombia y Argentina. Entonces, no es nada distinto a principios rectores, todo muy genérico, pero no se habla de esa corresponsabilidad. Ojo, y aquí es fundamental establecer corresponsabilidades. ¿Y eso por qué pasa esa limitación? Porque como nos estamos enfrentando ante los gigantes de las empresas tecnológicas a nivel global, esas empresas no están ni localizadas en los estados. Neuralink no tienen una adscripción territorial. Y ahí vemos cómo implosiona también ese elemento del Estado-Nación que dábamos por hecho. Siempre pensamos el Estado-Nación, territorio, población, ¿no? Soberanía. Bueno, ¿y qué hacemos con Neuralink?
¿sí? O estas 10 grandes empresas tecnológicas, ¿quién las regula? Si están deslocalizadas también, ¿no? Entonces, establecer ese equilibrio es una meta, es un propósito de nuestro campo, sin embargo, materializarlo para que responda a un mandato de eficacia, es complejo, por eso, ¿sí? Porque regular un fenómeno global, insisto, no se puede hacer a partir de marcos de protección local, ¿no? Ahí tenemos un desfase y tenemos que mirar cómo lo remediamos. Hay una tercera alternativa frente a eso, ¿cierto? Uno de los artículos que leí el año pasado, haciendo pues esta reconstrucción del estado de la discusión de los neuroderechos, un autor de apellido Andorno decía lo siguiente: el derecho se va a quedar corto en la regulación de este fenómeno. ¿Por qué no regulamos el mismo dispositivo, el dispositivo neuronal, ¿no? Lo que se implanta para monitorear el cerebro y la actividad cerebral? Que responda a una configuración de regulación, que sepa hasta dónde va y dónde está traspasando el derecho a la identidad de una persona. A mí me pareció súper guau, porque ya no está pensando en leyes, ojo, ni en normas, ni en el legislador, ni en un tratado internacional y una ratificación, sino que a partir de un principio práctico, el mismo dispositivo se autorregula. ¡Wow! Profe, ¿se puede hacer eso? Se puede, ¿sí? Simplemente hay que salirnos de la caja y pensar que todo tipo de regulación tiene que ser a través de leyes. Para estos temas tenemos que salirnos de ahí, pensar otro tipo de alternativas. Así que gracias por esa pregunta. Andrés, ¿alcanzamos a hacer la última o pasamos? Porque aquí tenemos varias preguntas, te cuento. Tú decides. 6. Bueno, tenemos 7 preguntas aquí, entonces vamos a pasar con las preguntas de aquí. Si quieres, después por interno me pasas la pregunta y yo se la respondo al estudiante. Así que, Gustavo, adelante. Muchas gracias, profesor. Bueno, la primera pregunta, doctora. ¿Qué tipo de formación jurídica deberían tener los futuros abogados para poder interactuar y controlar el uso de la inteligencia artificial? Bueno, me encanta esto porque les interpela, ¿cierto? Les interpela desde su quehacer. Se sintieron irrelevantes y vulnerables, ¿cierto? Bueno, holística. Una formación holística, integral, necesitamos con urgencia. Estamos evidenciando y vivenciando un contexto a partir del cual la misma disciplina nos está llevando a otros cauces, ¿sí? Disciplinares. Aprendan de otras áreas. Hace rato les decía, venga, estos debates necesita que sepamos de sistemas, informática, programación, por supuesto, matemáticas, ¿sí? Necesitamos empezar a entender que el fenómeno jurídico y cualquier fenómeno jurídico, pues en esencia es un fenómeno, ¿qué? Social, político, antes de. Entonces, lo que yo sugiero a las facultades, incluso a la que yo pertenezco, es esto, o sea, apostemos a una formación mucho más integral, transdisciplinar, ¿sí? Analicemos primero el fenómeno social en su complejidad para luego analizar la resonancia jurídica que tiene ese fenómeno, no a la inversa, porque la crítica y autocrítica que yo hago a los abogados, abogadas, es esta. Analizamos y sabemos recitar las normas, pero desconocemos las condiciones de posibilidad del fenómeno social. Y ahí tenemos un problema de base. Y es un problema de disciplina. Entonces, pensar en una nueva reingeniería de los programas de derecho en ese sentido, ser más integrales, darle más cabida al análisis del fenómeno, en este caso tecnológico, nos va a permitir diseñar otro tipo de marcos de protección, jurídicos o extrajurídicos, porque ahí viene otra discusión, porque siempre que pensamos en marcos de protección, desde el derecho estamos pensando en leyes, constitución, enmiendas, etcétera. Y a mí me parece que dado ese debilitamiento del Estado-Nación, eso ya no nos va a funcionar de a mucho en un mundo globalizado, ¿no? Eso. Muy bien. Voy por la segunda. ¿Qué marco de protección dar a los datos sensibles que las personas pueden brindar
a través de una aplicación como la del cuestionario sobre salud mental. Bueno, no voy a nombrar la marca acá, pero de celular o del teléfono celular de la manzanita, a una compañía privada con sede en otro país, en donde mal utilizados pueden servir como herramienta de investigación, control o ingeniería social sobre ciudadanos de distintos países. Muchísimas gracias. Bueno, tremenda pregunta, muy específica, muchísimas gracias. Aquí vienen dos cuestiones. Las aplicaciones, por ejemplo, ¿de qué viven las aplicaciones? De datos, grandes cantidades de datos, ¿sí? Es el alimento de una aplicación. La inteligencia artificial, el alimento son grandes cantidades de datos. Sin datos no pueden existir, ¿cierto? Ahora, hay algo que no nos cuentan cuando nos hablan de inteligencia artificial. ¿Quién entrena la inteligencia artificial? ¿Ustedes saben? Cada uno, o sea, hay una autoalimentación, por decirlo de alguna manera, ya con por el solo hecho de tener este celular y bajar aplicaciones, nosotros mismos estamos alimentando la app y nos pagan. No nos pagan. Bueno, ese es otro punto que nos da para otra charla, doctora Paula, doctor Gustavo, ¿no? ¿Por qué no nos pagan si estamos produciendo datos de un negocio que es trillonario, ¿no? Pero resulta que hay personas que entrenan la inteligencia artificial. Lamentablemente es uno de los nuevos sectores de trabajo precarizado. Contratan gente de Kenia, por ejemplo, para este tipo de labor. O sea, los call centers del futuro son los entrenadores de datos de inteligencia artificial. También condiciones de precarización, todas las que quieran, no hay contrato, ¿sí? Les pagan centavos por la labor que ejercen de analizar millares de datos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es uno de los costados y lados oscuros del tema de inteligencia artificial. El consentimiento, para la pregunta que nos comparte no hay nombre, la persona, el consentimiento es la única forma de protegernos ante este tipo de situaciones, que las empresas o los creadores de estas aplicaciones, ustedes han visto las ventanitas emergentes que sale un montón de letra diminuta y que uno dice por ir a las carreras acepto, ahí. No leemos y ahí estamos vendiéndole el alma al diablo también. Porque ahí es donde se establece la letra chiquita, entre más chiquita ahí está eso, ¿no? ¿Qué se va a hacer con esa información que tú has aceptado voluntariamente? Y resulta que el consentimiento, que también es algo, una figura jurídica que dábamos por cierto indiscutible, en el marco de esta disrupción tecnológica, pues también necesita ser reelaborado, porque es para fines muy específicos, ¿sí? No nos sirve un consentimiento estándar frente a cualquier tratamiento de dato personal. Quiero insistir en esto, además porque la persona que hizo la pregunta lo situó en el campo de la salud. Y otra cosa, o sea, con los datos que nosotros estamos proporcionando gratuitamente, pues hay empresas que se están lucrando porque se la venden a terceros que están desarrollando tecnologías para eso. Nuestras enfermedades, por ejemplo, van a un mejor postor también. ¿Sí? Casi que pienso en un futuro no muy lejano en el que el tema de los datos se va a convertir como una gran bolsa, como Wall Street, pero de datos, una cosa así. En medicina, en marketing político, sí, porque es una gran industria, ¿sí? Y que en este momento, con esto remato esta idea, los ciudadanos, que a la vez somos consumidores, ojo, porque aquí el paradigma también se cambió. Hablar de ciudadanía hoy nos queda corto, porque somos ciudadanos, por supuesto, y ciudadanas, pero también somos consumidores. Y a veces el Estado nos ve más como consumidores que como ciudadanos. Entonces hoy los derechos ya no se ven solo como derechos, sino como bienes y servicios. Esas son las consecuencias también de este nuevo orden mundial, que termina generando estas nuevas formas de relacionamiento, como bienes, como acceso,
a prácticas de consumo, entre otras. Así que hay tarea pendiente, estamos indefensos, esa era la idea. Los ciudadanos hoy en día, ante esto que les estoy contando, estamos indefensos, por eso urge un marco de protección. Pero no frente a nosotros como ciudadanos de a pie y ciudadanas, no, frente a las empresas que manejan, transmiten esa información. Casi que hacerse una línea de trazabilidad sería muy bueno. Yo entrego este dato a mi app, la app a quién se lo entrega. Y ese tercero, ¿qué hace con él? ¿Y cuánto costó esa transacción? ¿Por qué no? ¿Sí? Porque hay información altamente sensible. ¿Sí? Hasta ahí. Se debería generar el 40% de los puestos de trabajo perdidos, o se debería garantizar un salario universal con la riqueza generada por la tecnología Buenísimo. a esas personas que perdieron su trabajo. ¡Wow! Bueno, tremenda pregunta. ¿Por qué? Porque pasa algo con esto, ¿no? La inteligencia artificial ha suscitado este debate de la viabilidad de implementar la renta básica universal. Por el hecho de existir, cualquier persona debería recibir un salario mínimo legal mensual vigente. Aquí en la Argentina, ¿en cuánto está el salario? ¿Me recuerdan, porfa? ¿Cuánto estará? Ni idea. Bueno, en Colombia está 1.300.000 pesos colombianos, que es algo así como 4 por 4, $350. Por aquí estamos por ahí, un poquito más abajo, $300, por ahí. Bueno, entonces en el marco de esto que estamos discutiendo, surge de vuelta la renta básica universal como la solución ante el desempleo masivo, que no es una alternativa que haya surgido en los últimos 5 años. Siempre desde la década de los 70 se ha venido hablando de la renta básica universal para atender a diferentes desafíos. Ahora bien, alguien dirá que esa podría ser una alternativa viable para garantizar que esas personas puedan subsistir en condiciones de existencia digna, ¿no? Si se quedan sin empleos, que el Estado, pues por ahora sigue siendo el Estado, sea quien le garantice o le provea esos bienes a esa persona para que se alimente, para que pague un alquiler, etcétera, etcétera. En el mundo se han dado 2 experimentos de renta básica universal en países industrializados o de primer mundo y no han dado resultado. También hay que tenerlo, ya hubo un antecedente. Ahora, para hablar de nuestros países suramericanos, en una de las regiones más desiguales del mundo, lo veo complejo, ¿sí? Pero habilita, es uno de los temas que también se ha suscitado. Ahora, ¿y quién debe pagar esa renta? ¿Los estados? ¿Las empresas neurológicas, tecnológicas y neurotecnológicas? ¿Se subsidia? ¿No? Está ahí, se pensó, se está discutiendo, pero no están las condiciones materiales ni de posibilidad que un Estado lo vaya a implementar, por lo menos en los 12 años que siguen. ¿Por qué digo 12 años? Porque es la proyección del 40% de desempleo. Bueno, hay varias preguntas más, pero Por llegamos a su tiempo, así que les pido disculpas. En todo caso, se pueden acercar luego, quizás podremos hablar. Claro. ¿Sí? Claro que sí. Para concluir, solo tengo que agradecer a la universidad, la Fundación Universitaria del Área Andina, por en particular a sus directivos, su personal administrativo y académico que han hecho posible este evento. También a los directivos, coordinadores de la Universidad Kennedy, que han trabajado arduamente para que sea posible la concreción de este evento de internacionalización. A todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales, a todos los alumnos por su participación, nos han honrado con su presencia. Y especialmente a la doctora Jennifer Londoño Jurado por exponer tan brillantemente esta clase, brindarnos toda esa experiencia y académica fundamentalmente en una temática tan actual y tan interesante. Bueno. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias a todos.